para recordarles a ustedes que Oroflogol es un antiséptico bucal de agradable sabor, de fácil uso, puede venir en spray, pueden también hacer gárgaras con el producto como prefieran. Yo los invito a que lo incorporen panelistas a sus botiquines. Así cada vez que se quedan con algo trancado y les molesta la garganta pueden echar mano del Oroflogol. Recuerden que es de Gramón Vago. Miren. Dolor de garganta, aftas, inflamación. Oroflogol. Es rápido y efectivo y dura más. De Gramón Vago. Muy bien, y ahora sí pasamos al tema que les anunciábamos al principio. ¿Qué va a pasar con la implementación del nuevo Código de Proceso Penal? Por un lado, ¿qué va a pasar con la situación y los reclamos que plantea la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que en asamblea votó un paro nacional sin guardia gremial para el mismo 1 de noviembre? Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en nombre de la asociación. Richard Azcurrein, secretario general, gracias por estar aquí. Silvia Cabrera, secretaria de la Organización de Funcionarios Judiciales. Gracias a los dos. A ver, ¿por dónde empezar? Que esto es el resultado de aquel enganche famoso, lo sabemos. Sabemos que desde el Ejecutivo se han hecho algunas propuestas con la cual negociaron, sí, jueces, fiscales, defensores. Ahora, la asociación, no. ¿Por qué, a su entender, no era justo lo que planteaba el Ejecutivo o no era suficiente? No, era totalmente insuficiente. Lo que planteó el Ejecutivo en su momento, que se resolvió en la asamblea del 8 de febrero en el Palacio Peñarol, consideramos en amplia mayoría, una asamblea que fue histórica por la concurrencia, que era totalmente insuficiente. Nosotros, para una propuesta de ese tipo, tal vez el momento hubiera sido otro, que hubiera sido antes de tener una sentencia, bastante antes. Claro, porque vamos a recordar eso. Hubo una sentencia que obliga al Estado uruguayo a pagar esa deuda que entre intereses y demás se habla de que asciende a 70 millones de dólares. Sí, ¿es así? Era 50 originalmente. Sí, no, el problema que se genera es que es una deuda que crece todos los mes a mes, digamos. Sí, claro. A ver, la sentencia se compone de dos partes. Una parte que es lo que se debe por retroactivo, por no verse adecuado el salario como corresponde, y otro es lo que se nos debe a nosotros adecuar el salario, que hoy ronda promedialmente unos 3.300 pesos nominales por trabajador. Entonces, son esas dos cosas. ¿Qué pasa? Nosotros reclamamos, insistimos en el tema de que se nos adecúe el salario, empecemos a cobrar normalmente para frenar la bola de nieve que es que se genera mes a mes, porque cada mes que pasa nos deben una cifra importante de plata en el conjunto que se va acumulando a esa cifra que empezó siendo alrededor de 50 y ahora estamos 3.300 pesos de ajuste no les parece suficiente. No, nos parece suficiente. O sea, es lo que reclamamos, que se nos adecúe el salario correctamente. Lo que pasa es que el gobierno hasta ahora no lo ha hecho. Ha diferido primero con el artículo 733, donde decía que el Poder Ejecutivo iba a ver si tenía los rubros suficientes, era si iba por a la pagar ley de presupuestalmente. Claro. Y ahora tenemos el artículo 15, donde el Poder Ejecutivo tiene que mandar la previsión presupuestal, pero dependemos de que el Poder Legislativo no traspase los fondos para otra cosa y que los apruebe. Sí, recuerden que es el artículo que fue muy polémico porque de alguna manera le daba potestad al Estado para deudas que superaran X cantidad de millones, 10, ¿no? 10 millones de dólares, podía decir, no, ahora no tengo plata, te pago más adelante. Es decir, podía llegar a generar situaciones bastante ingratas. Ahora, fue votado por todos los partidos. Entonces, eso imagino que ha dejado... Muchos incluso llegaron a pensar que se votó para esto mismo, ¿no? Y es que, a ver, el 733, que fue el primero, tenía claramente nombre y apellido. Nosotros creemos que este artículo 15 también. La diferencia era que el 733, que ya fue declarado inconstitucional para un caso de una funcionaria de ACE, refería solamente a demandas laborales. Hace referencia a todas, incluso laudos arbitrales. Va por la misma vía que el otro, se le cambió la redacción, es un artículo nuevo. Nosotros que teníamos un proceso de inconstitucionalidad respecto al artículo 763, del cual ya llevábamos más de un año sin que se nos designara fiscal, bueno, quedó derogado y ahora tenemos este otro. O sea que todo lo que se hizo respecto al 733 cae en saco roto, como quien dice, y nos vemos obligados ahora a iniciar una inconstitucionalidad sobre el artículo 15. Silvia, a ver, para ayudarnos a entender un poco,
al margen de que tienen todo el derecho a reclamar lo que se generó por un error, o como se quiera llamar, del Ejecutivo en su momento, ¿no? Y los parlamentarios de turno. ¿Son conscientes que puede haber una lectura de otro lado de la ciudadanía, tal vez? Porque en realidad todos nos tenemos que terminar haciendo cargo de este error de su momento, ¿no? ¿Eso se pone en la balanza o no? Sí, nosotros lo ponemos, no solo lo ponemos en la balanza. Acá los hechos se dieron de determinada manera. El Poder Ejecutivo entendió que quería como ministro de Economía al contador Astori. El contador Astori en ese momento era senador de la República. Él dijo que no porque le implicaba una rebaja de su salario y ahí nace el problema. O sea, ahí nace la supuesta solución para eso, pero que genera todo este problema. ¿Por qué? Porque los ministros de Estado, todos están equiparados en sus sueldos. Pero eso no lo dijimos nosotros, ni lo dijo el Poder Judicial, eso es así. Entonces, si se aumenta el sueldo de unos ministros, eso iba a generar todo el resto de la cadena. En su momento se les explicó claramente, digo, no solo a legisladores de la oposición, sino que además en las discusiones que se dieron en el Senado y en la Cámara de Diputados, se les explicó claramente, por parte incluso de algunos senadores y diputados del Frente Amplio, que se iba a ese camino. Que el enganche iba a Y que el enganche ocurrir. iba a ser, porque además cobran los ministros de la Corte Electoral, o sea, todo aquel que tenga un cargo de ministro de Estado tiene que tener el mismo sueldo. Aún así eso se votó. No nos compete a nosotros, ni la decisión de su momento, ni todo lo que se desencadenó después. Nosotros lo que hicimos fue recurrir por la vía judicial, que entendimos que es lo que corresponde en un país democrático, ¿no? Al día de hoy hay una sentencia judicial que no se cumplió. Entonces, muchas veces se ha dado la discusión de si esto es por plata o esto es por dignidad. Yo creo que esto es por dignidad en el sentido de que esto es por una concepción de país democrático, es la base. Ahora, ¿cómo se explica que hayan resuelto el conflicto o hayan negociado, si se quiere, con el Ejecutivo otros protagonistas del sistema, ¿no? Fiscales, jueces, defensores. A ver, primero que nada, la gente, o sea, los colectivos que negociaron no tenían sentencia. No tenían recorrido el camino judicial. Pero más allá de eso, bueno, podrá haber otras respuestas que me parece que les corresponde a ellos decirlos. Otras medidas de dignidad, porque cada uno la mide, ¿no? Quizás. Nosotros lo que vemos es, somos trabajadores de la justicia. Nosotros como trabajadores de la justicia no podemos sentar el precedente de que en un país democrático algún día las sentencias no se cumplan. Porque si el gobierno no cumple estas, ¿por qué tú o cualquiera de los invitados o por qué yo tendría que cumplir una sentencia de un juzgado de paz o de lo que fuere, o un juzgado civil hoy o mañana, o incluso hasta un juez penal, que no me sirva, digamos? Entonces, durante los 6 años que duró, un poco menos, los 5 años, hasta que no tuvimos sentencia, el gobierno lo que nos decía es, ustedes no reciben aumento de sueldo porque en algún momento, cuando esto se zanje en la justicia, nosotros vamos a cumplir con la sentencia judicial. Bueno, eso no sucedió. No sucedió en el momento que salió la sentencia, no sucedió después, porque se votó el artículo 733, y no sucede ahora, porque en teoría tenemos un artículo 15 recientemente votado que probablemente cuando se envíe al Palacio sea votado, o sea, no alcanza con que el Poder Ejecutivo envíe el mensaje. Después, los senadores y los diputados tienen que levantar la mano para que ese dinero sea efectivamente pagado. Y hay una urgencia de cualquier otra cosa y ese dinero perfectamente se puede redireccionar a otro lado. O sea que tampoco el artículo 15, más allá de que nosotros estamos trabajando para iniciar la inconstitucionalidad del artículo 15, tampoco eso nos garantiza nada. Exacto. ¿En realidad no les ofrecieron ningún aumento en las últimas negociaciones, en las últimas conversaciones? No, lo único que hubo fue la oferta, reitero, que fue la que se votó negativamente en el Palacio de Peñarol, que eran 2 partidas de un 3%, que aparte son partidas, o sea que no se incorporan en el salario base, con lo cual las partidas hoy están, mañana uno no sabe, y tenemos un adelanto por concepto de cualquier sentencia futura que pueda haber, que fue por la ley 19.310 y que nos figura como partida. Nosotros aumento salarial no tenemos desde el 2011, o sea, salvo el incremento por IPC, que los recibimos todos,
Y ahí estábamos, trancados, con el sueldo, vamos a decir, sin aumento real desde esa fecha. Bien. ¿Cuántos funcionarios integran esta asociación? Además, para medir la fuerza que tienen como asociación, la fuerza de este paro, qué tanto realmente, porque hay un presidente de la República que dice que no, y hasta el propio Cheddar que dice, o Díaz que no, que el código se implementa. Es desconocimiento nuestro también, ¿no? Pero ¿qué funciones concretas tienen estos integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales y qué fuerza pueden tener en esta pulseada? Somos 3.600 funcionarios aproximadamente. Somos 3.600 trabajadores que somos los que llevamos adelante todo lo que tiene que ver con la tramitación administrativa de los expedientes y con la atención al público. A ver, ponemos un ejemplo concreto. Nada, y si una persona tiene un problema de familia y precisa ir a la defensoría, no la recibe el defensor directamente. Pasa primero por una cuestión administrativa, de pedirle una entrevista, pedir el número, lo atiende un administrativo, que le hace un expedientillo, que a veces, y después comunica a los procuradores o defensores. Esa gente no va a conseguir ni siquiera números para ser atendida. Con dificultades que hoy ya estamos viviendo, porque como el Poder Judicial tampoco, a raíz de este conflicto que se ha generado, tampoco tuvo incremento en el presupuesto, o sea, pasamos de tener un 1,2% del PBI a un 0,3%, el Poder Judicial para poder funcionar y más o menos sobrellevarla, ¿qué hizo? Bueno, el año pasado incluso llegó a ser una comisión de emergencia y resolvieron, bueno, no cubrimos vacantes y con esa plata que queda ahí se utiliza para gastos de funcionamiento. Entonces, ya tenemos problemas al día de hoy porque la atención que se brinda al usuario no es la mejor. ¿Y entonces cómo se va a implementar este nuevo código? A ver, nosotros en los juzgados, en todas las oficinas de Poder Judicial, tenemos además, los compañeros estamos todos muy exigidos. Acá hay lo común y lo habitual en el Poder Judicial es que los auxiliares hagan tarea administrativa, los administrativos hacen tareas de auxiliares, los jefes, yo soy jefe de sección y no cumplo mi tarea de jefe y hago tarea administrativa. Eso es común y se reitera y se repite en todas las oficinas judiciales. ¿Cuál es el tema? El punto es que, por ejemplo, tú en un juzgado normal, tú contás con una cantidad X de funcionarios, pero se te enferman 2, por ejemplo, y ya estás por debajo de la cantidad de funcionarios estimados que deberías de tener para dar una atención adecuada. Se te enferman 2 y tú tienes que salir a cubrir urgencias porque el juzgado no puede cerrar, no hay chance. Digo, el ciudadano no va al Poder Judicial a saludarnos a nosotros porque nos quiera, va con un problema. Sea si es un problema que tenga que ver con el juzgado de familia, va al juzgado de familia, a un juzgado penal, a un juzgado civil, es a un el último juzgado lugar de paz. donde la gente quiere estar, estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces, tú tenés que resolver eso, tenés que atender ese problema y tenés que ser lo más efectivo posible en tratar de atenderlo. El tema es que, claro, después la gente, por ejemplo, te dice, un mes para retirar un oficio. Bueno, sí. Porque, ¿qué pasa? Porque por lo general el funcionario de oficios no hace solo oficios. De oficios hay que sacarlo a notificar o hay que cubrir la sala de audiencias porque el juez del receptor se enfermó y tiene que tener un funcionario. Entonces, los funcionarios, más allá de que no se nos ha... Nosotros creemos que la tarea nuestra no está lo suficientemente valorada, no importa. Nosotros sabemos muy bien para quiénes trabajamos. Y nosotros sabemos muy bien que somos una parte del eslabón de la Administración de Justicia. Entonces, no le podés decir a una persona, no, mire, hoy no vamos a trabajar porque tenemos 3 funcionarios menos y el juzgado hay que cerrarlo. En esas condiciones se viene trabajando. A ver, el Poder Judicial llegó al punto tal de cerrar juzgados de paz rurales. ¿Era el Poder Judicial el que le faltaba papel higiénico? Sí. Bueno, sí. Papel higiénico, lapiceras, papel, hojas de A4 para imprimir. Los oficios es lo más común que los abogados en algún momento han incluso arrimado hojas de papel A4 para que los juzgados... Las impresoras te pueden durar, un arreglo de una impresora te puede durar 10, 15 días. A los 15 días se te rompió de nuevo. Porque están constantemente arreglándose porque no hay forma... porque no solo no se nos ha dado aumento a nosotros. En realidad, la carpeta del Poder Judicial se vota cero. Se vota cerrada. Hay artículos que no implican un aumento de dinero. Que el Poder Judicial simplemente por un tema administrativo dice, bueno, voy a generar esta oficina acá, voy a hacer este movimiento para aquí, necesita que eso se refrende en la Asamblea General. Y no se hace. Me gustaría una vuelta de panel. ¿Cómo perciben este conflicto y qué dimensiones le ven? Es muy grave porque afecta el funcionamiento de un poder del Estado que es clave en la vigencia del Estado de Derecho. O sea, si partimos de esa base, asumimos la gravedad que tiene el conflicto. Es decir,
el poder, que es el que protege, resguarda, hace cumplir, respetar los derechos de los ciudadanos, puede entrar en una zona de conflicto a través de la paralización de las tareas, que determinaría que las personas quedan sin la posibilidad real, más allá de lo que está escrito en la Constitución, de que sus derechos sean efectivamente defendidos como marca la Constitución. Alfredo, ¿lo ves igual? La justicia en nuestro país no se caracteriza por la rapidez. Y no es de ahora, digo, me parece que tiene una trayectoria. Yo no sé si los responsables son ustedes o hay muchos más. Digo, o el presupuesto. O el presupuesto, sí, pero evidentemente falta gente. ¿Cuánto gana promedio un empleado del Poder Judicial? El sueldo promedio. Andamos, el sueldo líquido 24, 25 mil pesos, el promedio. O sea que 3.300 pesos como ustedes piden es un aumento considerable. Es un 13%. Ojo, perdón, no es lo que nosotros pedimos, es lo que el juez en su sentencia determina que corresponde. Pero ustedes aceptan. ¿Están de acuerdo con eso? Obvio. No, pero digo, desde el punto de vista de reivindicación salarial, es decir, nos da el juez, por eso queremos más. No es una reivindicación salarial. O sea, nosotros hay una ley que marca que a nosotros nos correspondía ese aumento. Una reivindicación salarial es si nosotros pedíamos un aumento de sueldo X. Que de hecho cuando lo fuimos a pedir al Parlamento nos dijeron, no les vamos a dar un aumento de sueldo porque ustedes cuando tengan la sentencia la van a cobrar. Entonces nosotros reclamamos un aumento. Reclamamos que se nos pague lo que se nos debe. Y se nos debe desde el 2012. Ni tampoco le pagaron esto. Hace 6 años que están... Es un ajuste por la inflación, ¿no? Ajuste por la inflación sí hay. El ajuste por inflación sí, pero le corresponde a todo el mundo, por lo menos por ahora. También hay una responsabilidad de todo el sistema político. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Cuando se votó la rendición, yo no escuché a ningún legislador embanderándose porque el Poder Judicial necesitaba más presupuesto, sabiendo que el Código de Proceso Penal, además, iba a instrumentarse con dineros que aparentemente son aparte de esto que estamos hablando, pero que también iba a poner a prueba al Poder Judicial. Hay otra cuestión que a mí me genera confusión, porque esta mañana, en el marco del Consejo de Ministros abierto en el departamento de Flores, colegas de ustedes increparon al presidente Vázquez, que dijo que en realidad son ustedes los que demandan y que no hay ningún fiscal que quiera agarrar el caso, que ya le consultaron a 12 fiscales y todos dijeron que no. ¿A qué se refiere cuando habla de ese juicio si estamos hablando de una sentencia que ya está laudada y que fue la Suprema Corte de Justicia la que laudó el tema? Él se refiere a la designación de fiscal en la inconstitucionalidad del 733, que aparte fue derogado. O sea, que ese juicio ya no tiene sentido. Hoy está el 15 por encima de todo. Está el 15, o sea que ese juicio no tiene sentido. Nosotros se pasó ese expediente en su momento a Fiscalía en septiembre del año pasado y hasta el día de hoy no se designó fiscal, pero es un juicio que no es lo que se le reclamó. O sea que lo que hizo en realidad fue evadir el tema de fondo, que es si se va a pagar o no. Exacto, por la vía de los hechos además no tiene sentido lo que dijo porque el artículo 733 cayó. Por lo tanto, nosotros no vamos a seguir adelante con un juicio de inconstitucionalidad sobre un artículo que no existe. Bien. Ahora iremos con una inconstitucionalidad contra el 15. A mí me gustaría aprovechar que están acá para hacerle un par de preguntas. Una que insinuaron por allí acerca de acciones a propósito del artículo 15. Me gustaría saber de qué van, cuándo se iniciarían, qué objetivo provoca, pero cómo se va a trasladar en la vida cotidiana, por aquello que decían, que la gente recurre a ustedes cuando tiene algún problema. Y la otra cosa, ustedes están hablando de unas carencias subrayadas que acaban de enumerar, tal como están las cosas. A ver si entiendo bien, con el nuevo Código del Proceso Penal, ¿esas carencias serían aún mayores? No sé si serían mayores, no tenemos una evaluación. Como estaba vinculado me perdí un poquito. Claro, a ver, sobre el artículo 15, lo que nosotros tenemos una moción que se aprobó en la Asamblea del 11 de octubre, por el cual vamos a iniciar la inconstitucionalidad, lo vamos a iniciar en los próximos días, se presentará el escrito. Tenemos una cuestión de recabar la firma de todos los compañeros en todo el país a través de poderes. Para usar los mismos poderes. Sí, eso lleva un tiempo, lleva un tiempito, pero en los próximos días lo vamos a estar presentando. Eso por un lado, y no involucra a nadie, o sea, no afecta a nadie, porque es una presentación de un escrito ante la Suprema Corte de Justicia. Eso por un lado. Por el otro lado... Repito, para que a la gente le quede claro, señalando que, de acuerdo con el artículo 15 es inconstitucional. Y recordemos que en Uruguay son de carácter individual esos reclamos, ¿no es cierto? Claro, por eso precisamos la firma de todos los compañeros. Exacto. Eso por un lado. Con respecto a la implementación del CPP, el problema que nosotros tenemos es una situación de estrés generada por las carencias que tiene el organismo en todos los compañeros que se desempeñan en la materia penal. ¿Por qué? Porque como no hay rubros para el Poder Judicial, al Poder Judicial se le dio los rubros mínimos para empezar a implementar el CPP,
El organismo, de hecho, cambia a los funcionarios de un lado para el otro y de repente sale una resolución donde los vuelve a cambiar de un lugar para otro porque resulta que de esa forma es mejor y nos encontramos ante una incertidumbre donde no sabemos qué va a suceder con la implementación. Y cuando se le plantean problemas que pudieran llegar a darse a partir del 1 de noviembre con la implementación, sobre la marcha veremos. Porque, claro, al no tener rubros y al no haber recursos, es imposible cubrir todas las falencias que se puedan llegar a dar. Lo que pasa es que no quedó, perdón, es que no aparece respuesta, es si puede efectivamente empezar el nuevo código sin ustedes. La Suprema Corte dice que sí. Nosotros vemos que se van a originar problemas y que van a hacer que sea tortuoso. Esto es el perdón anticipado que se pidió justamente desde las autoridades, que el propio Chediak, por los errores que eventualmente iban a cometerse por aquello de que es como nuevo todo y... Pero en una medida yo creo que es razonable, ¿no? Que semejante cambio de paradigma cultural, legal, que en general, en inmensa mayoría, la academia, los actores entienden que es algo bueno, necesario, ¿no es cierto? Ya hemos hablado... Sí. La instalación, el empezar a andar, creo que cualquiera puede entender con un poquito de buena voluntad que va a ocasionar problemas, ¿no? Que va a haber desajuste, que no todo el mundo la tiene clara. Eso es algo que podríamos coincidir todos, más allá del lugar en la cancha en el que estemos, ¿no? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo o no? Ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que esta implementación del nuevo código recae mucho sobre la espalda de los trabajadores, porque no hay la cantidad de funcionarios que debería haber. Pero más estar de paro. Posiblemente por tiempo indeterminado. Bueno, pero el paro... Bueno, eso es una posibilidad que existe y se resolverá en la asamblea del día de mañana. ¿Cabe la posibilidad que no hagan el paro? Mañana se va... A ver, ¿Cabe la posibilidad que no hagan el paro? Sí, mañana eso lo resuelve la Asamblea General y de hecho para algo la Asamblea se fija a solicitud de unos cuantos compañeros que juntaron firmas. La propuesta se va a presentar. Entonces. La propuesta se va a presentar mañana y nosotros mañana a las 13:30, o sea, el paro comienza a las 13:30 y a partir de las 14 tenemos la asamblea para tratar ese tema. ¿La directiva va a llevar ya una posición tomada o va a escuchar a la asamblea? Nosotros nos reunimos ahora, 16:30 tenemos una reunión de consejo urgente justamente para evaluar y tratar todos estos temas y para organizar el tema de la asamblea de mañana y para ver qué postura vamos a llevar. O sea, ¿usted llevaría una postura determinada a favor o en contra del paro, entonces, la comisión directiva? Es que ni siquiera la discutimos. Pero en definitiva, después que la discuten, ¿van a llevar una posición a favor o en contra de esa propuesta? Probablemente, supongo que sí. Digo, hoy, obviamente, para eso nos vamos a reunir para tomar una posición al respecto, ¿no? Y evaluaremos mañana con los compañeros, que creo que va a ser lo más importante. Mañana es tener la posibilidad de evaluar cómo seguir. Nosotros vivimos en un conflicto desde hace 6 años. Entonces, hoy de mañana estábamos en una radio y nosotros nos preguntaban al respecto y yo decía, por supuesto que somos un gremio golpeado, ¿sí? Porque estamos impotentes, porque estamos enojados, porque estamos cansados, porque estamos agotados, porque tenemos un montón de cosas, porque nos dijeron un montón de veces que en un montón de instancias nos iban a pagar y después eso no se cumplió, pero seguimos siendo, con todas las dificultades, un gremio de pie. Seguimos siendo un gremio de pie. Y eso para nosotros es importante. Yo creo que lo que nos mantiene de pie es justamente que esto no es una reivindicación económica. Esto es una reivindicación, o sea, no podemos entregar la posibilidad de que alguien en un país democrático deje de cumplir una sentencia judicial. ¿Me permite una vuelta por tribuna, Ligia? Sí, primero que nada una aclaración con respecto al tema de la Cámara de Representantes cuando se votó la ley de presupuesto, que el artículo 15 fue votado por mayoría, pero no por unanimidad. Hubo partidos políticos, entre ellos la Unidad Popular, que votó en contra del artículo 15. Y con respecto al tema de, bueno, como siempre, ¿no? Llegamos a lo mismo. Aclarar que me parece que acá el nuevo código no se va a implementar con falencias por culpa de los trabajadores. Hay un conflicto completamente justo que los trabajadores estaban reclamando, pero me parece que también el problema acá no es, ya el Poder Judicial tiene problemas, no porque se vaya a implementar el nuevo código, que por supuesto va a traer problemas, sino porque ya desde antes se vienen arrastrando problemas presupuestales con estos trabajadores. Me parece que el conflicto acá no está en los trabajadores que hacen paro o que de hecho demuestran su inconformidad con lo que está pasando, sino que ya el problema viene de antes, porque ya hace mucho tiempo que el Poder Judicial no tiene los recursos que necesita. Bien, ¿lo ves igual, Valentina?
En realidad creo que acá hay dos temas separados. Uno es la reivindicación económica de algo que les corresponde, es por ley, y una ley, nos guste o no, hay que acatarla, y eso debería ser para todos, gobierno y hay particulares. Así que nadie podría ver con recelo ese tema. Por otro lado, no importa cuánto código, cuánto protocolo se puede hacer maravilloso si no se le dan los rubros, ni la capacitación, ni las herramientas mínimas y necesarias para funcionar. Es ridículo pensar que eso puede funcionar y llegar a un buen puerto si no se le da lo mínimo. Tenemos que hacer una pausa, debatimos inmediatamente después. Yo les recuerdo que llega el mes aniversario de Villa Confort y que vas a encontrar